Hechos capítulo 21, dice de la manera siguiente: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, o sea, divisaron de lejos a Chipre, ¿verdad? Dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando a casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Hágase la voluntad del Señor. ¿A cuánto le gusta hacer la voluntad del Señor? En el capítulo anterior, el capítulo 20, al final, que enlaza con el capítulo 21 que estamos leyendo, encontramos una triste despedida. No sé si a usted le ha pasado cuando va a su país, pero cuando lo van a despedir no es muy agradable cuando todo el mundo va al aeropuerto y vienen los hijos, los nietos, los sobrinos y los cuñados y hasta la suegra viene ahí también. Gloria a Dios. Y viene a despedir al aeropuerto, ¿verdad? No es agradable, ¿verdad que no? Y peor cuando si le cantan las golondrinas, pues más llora, ¿no? Pero las despedidas no son muy agradables. Pablo, cuando había estado mucho tiempo con ellos, está prácticamente al final de su tercer viaje misionero. Había visitado muchas iglesias y había ido por muchos lugares anunciando, predicando y plantando iglesias. Y posteriormente visitó a muchas de ellas, pero al final en el versículo 36, 37 y 38 del capítulo 20, encontramos que cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándole al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron hasta el barco. O sea, es bonito cuando pasamos un momento familiar con los hermanos. Usted permanece mucho tiempo en una congregación, en una iglesia, y se lleva con todos y vivimos en armonía, y que de repente se va. Es una
un episodio un poco triste. Pablo, a través del Espíritu Santo y por los hermanos y por los profetas que se habían manifestado ahí, él ya había sido advertido que ahora en el capítulo 21, cuando va rumbo a Jerusalén, iba a tener que sufrir. Pero los hermanos, por el cariño y por el amor que le tenían, como que dentro de sus mentes, dentro de sus corazones, no podían aceptar de que Pablo fuera agredido, que fuera torturado y que padeciera por la causa de Cristo, si tanto favor él había hecho para los hermanos en las iglesias. Entonces no era concebible en sus corazones y en su sentir que un hombre de Dios como Pablo fuera a Jerusalén, pero no para ir a un tour, no para ir a pasear, no para ir de vacaciones, sino para ir a sufrir por la causa de Cristo. Entonces el episodio no es muy agradable ni es muy feliz pensar de que un querido hermano iba rumbo a Jerusalén con una ofrenda especial para los hermanos, para los necesitados, pero al mismo tiempo había sido profetizado que iba a ir a morir, a ser torturado, a ser apresado, a sufrir más de lo que había sufrido por la causa de Cristo. Por eso ahora dice el capítulo 21:1, después que zarpamos de ellos, separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar ahí. El hermano doctor Lucas nos da una descripción muy detallada de todos los lugares que visitaron paso por paso. No todos hicieron esto en las historias bíblicas, pero Lucas detalló paso a paso cada lugar donde ellos atravesaron y era una circunstancia muy difícil viajar en el tiempo de Pablo, porque los barcos eran barcos cargueros que iban de un país o de una ciudad a otra y usted o ellos se embarcaban dentro de estos barcos hacia determinado destino, pero si el barco en determinado lugar tardaba 3, 4 días, 5 días, 6 días, lo que sea, para descargar, usted tenía que estar esperando ahí mientras descargaban el barco. No es lo mismo como cuando va usted ahora a un crucero, un Carnival, ahí se va y hay piscina y hay donde dormir y hay hotel y hay comida y hay de todo. Y bueno, pareciera que estuviera un hotel en el agua, ¿verdad? Un barco. En ese tiempo no, era un barco carguero que llevaba comercio de un lugar a otro y había que embarcarse en ellos para irse a determinado lugar. Y por eso dice la Biblia que cuando ellos se fueron en este barco, se estacionaron cuando llegaron a Tiro, porque era una de las ciudades muy grandes donde había un puerto muy grande donde arribaron y era muy comercial. Porque el barco, dice, había de descargar ahí. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Y aquí es donde comienza el asunto. En el capítulo 20 ya habían habido unos hermanos que le habían dicho a Pablo, ¿sabes qué? No vayas a Jerusalén. Yo sé que el Espíritu dice que allá vas a sufrir y que vas a ser torturado, pero te suplicamos que por favor no vayas a Jerusalén, porque el versículo 4 dice, hallados los discípulos nos quedamos ahí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos, dice el versículo 5, hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Oraron. ¿A cuánto les gusta orar? ¿A cuánto les gusta orar? Miren, lo primero que hicieron, estaban todavía en la playa cuando iban a la orilla y lo primero que hicieron fue orar. Daban gracias a Dios por todo lo que Dios había hecho, por todo lo que Dios había establecido, por todo lo que estaban atravesando. Las cosas no estaban muy bien, pero estaban dando gracias a Dios por todo. En la vida es un poco difícil dar gracias a Dios en todo, aunque la Biblia dice que hay que dar gracias a Dios en todo. Hay momentos en la vida donde a veces parece que no dan ganas de dar gracias a Dios.
porque las circunstancias aplacan nuestro sentir, aplacan nuestro ánimo, aplacan nuestras emociones, de tal manera que no nos dan ganas de orar. Pero es bueno que oremos a Dios en todo tiempo. Es bueno que demos gracias a Dios en cualquier momento. Es bueno que demos gracias a Dios en cualquier circunstancia. Porque Dios no es Dios solo en tiempos buenos. Dios es Dios en todo tiempo, amén. Y en Él siempre existe el amor. Y aunque suframos y aunque pasemos circunstancias difíciles en la vida, no quiere decir que Dios se alejó de nosotros. La historia aquí, el episodio que Pablo está atravesando, no quiere decir que Dios lo iba a entregar simplemente a una situación sin propósito. Porque Dios siempre tiene un propósito para nuestra vida. Sea que nos vaya bien o que nos vaya mal, siempre entenderemos posteriormente que Dios siempre tenía un propósito en nuestra vida. Usted y yo hemos pasado circunstancias en la vida donde en el presente, cuando atravesamos circunstancias difíciles, no entendemos, lloramos, nos dolemos y decimos a veces hasta, bueno, ¿será que Dios no me oye? ¿Será que Dios ya se ensordeció? Pero Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, amén. Dios es Dios que siempre tiene atento su oído a la voz de sus hijos. La cosa es que cuando pasamos el momento difícil en la vida, el Señor se queda quieto. Y cuando el Señor se queda quieto, significa que el Señor está trabajando, amén. Cuando Él está como que no hace nada, significa que Dios está haciendo algo en nuestra vida. Posiblemente tu problema lo sientes muy grande, tu carga muy pesada y no oyes nada de Dios, pero significa que Dios está trabajando en tu problema. Y ese problema no se termina hoy, o posiblemente no mañana ni en un año, pero ese problema se terminará. Y viene la mañana y viene el día cuando viviremos en completa avivamiento en Dios, debido a que Dios siempre da respuesta a todas nuestras peticiones. Veamos cómo, metámonos en la historia de ellos. Dice el versículo 7, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro, fíjense que estaban en Tiro, y arribando a Tolomaida, un nombre medio raro aquí. Esta ciudad fue fundada en honor a uno de los generales del Alejandro Magno, que se llamaba Ptolomeo, ¿verdad? Y le pusieron Tolomaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Iban de paso a paso. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Mire, yo no soy experto en mucho inglés, pero cuando leí este hombre que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, ya se me salía a decir, wow. Digan todos, wow. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Felipe, ¿quién? Felipe. Era uno de los diáconos que había sido nombrado con Esteban y otros llenos del Espíritu Santo para que ayudaran a los hermanos pobres en Jerusalén, porque había una queja de que las hermanas griegas, las viudas griegas, como que no eran atendidas igual que las judías. Y entonces Felipe, padre de estas doncellas, era un evangelista también, pues que posteriormente hay otras historias de él, ¿no? Pero él era uno de los que servían en las mesas, ayudando con los otros diáconos para servir a los pobres y a las viudas en Jerusalén. O sea que ellos repartían, dándole comida a los pobres y a las hermanas que no tenían esposo. Pero adicionalmente, también este Felipe no es el discípulo de Jesús, es un diácono. Más adelante vamos a hablar de él. Pero este tenía 4 hijas doncellas. ¿Se recuerdan también de Felipe cuando aquel hombre que iba leyendo al capítulo de Isaías, que no entendía lo que leía y le dijo al Espíritu, júntate a ese carro? También es este mismo Felipe, el evangelista, ¿no? Y que una vez el Espíritu Santo también lo transportó de un lugar a otro y se encontró en Azoto, en otro lugar lejos, el Espíritu Santo lo llevó. O sea, que era un hombre usado de Dios y tenía 4 hijas que profetizaban.
Hombre, ¿qué premio más grande le había dado el Señor? Yo no sé si los padres se sienten privilegiados cuando dicen algo de sus hijos, lo que sus hijos son en la obra de Dios. Pero decir que Felipe era un hombre que servía a Dios y que tenía 4 hijas que profetizaban. Solo la hermana pudo decir bien, los demás no lo pueden decir todavía, que están como yo. Es un asunto muy especial, muy privilegiado, tener 4 hijas que profetizaban. ¿Qué pasó? Es que para mí me da gozo, porque cuando uno de padre tiene hijos que sirven a Dios, qué bonito decir, mi hijo canta en la iglesia, mi hijo dirige la alabanza, qué precioso. Mi hijo toca la batería, mi hijo toca la guitarra, mi hijo toca el bajo, mi hijo evangeliza. Oye, qué privilegio, ¿no? ¿O no siente privilegio uno de padre decir sus hijos? Este tenía 4 mujeres que profetizaban. Y permaneciendo nosotros, ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Lo bueno es que no me pusieron tiempo ahora, gloria a Dios, puedo llegar hasta las 2 de la tarde. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, que viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo. Mire, aquí viene, para mí esto es lo más trascendente en esta historia. Porque hacer la voluntad de Dios en circunstancias difíciles, cuando le dicen a uno que no es así, pero uno eso quiere por sus sentimientos o por sus emociones, es bonito, ¿verdad? Cuando a uno le dicen y le pasan la mano enfrente, así está bien como está, mire qué bonito, cómo está viviendo así. Pero cuando le dicen a uno la verdad y le dicen las cosas que no son así como el Espíritu Santo está diciendo y nosotros pensamos de otra manera, no es agradable. Este profeta vino en medio de una situación difícil en la que ellos estaban atravesando, porque recordemos que van a Jerusalén, ¿verdad? Pablo va allá a ser torturado y a ser apresado, porque ya estaba profetizado. Y él va para allá. Pero y ella sabía lo que había sido es que los hermanos en todas las circunstancias que vemos el proceso, ellos estaban como siendo preparados a través de estas profecías para que cuando llegara el momento no sintieran el golpe de una vez, que digan ahora la noticia, fue arrestado el hermano Pablo, hubieran sentido más duro, que ahora ya el Espíritu Santo se los había advertido que él iba a ser pasado por este proceso difícil. Pero viene este hermano Agabo, el profeta, y dice el versículo 11, quien viniendo a vernos, y ahí está incluyéndose también Lucas, porque Lucas iba ahí también, tomó el cinto de Pablo, oiga, y atándose los pies y las manos con el cinto de Pablo, se los ató a Agabo. Dijo, esto dice el Espíritu Santo. Mire, y no que el Espíritu Santo no habla. Algunos dicen que el Espíritu Santo no habla porque es una fuerza eléctrica, como dicen los testigos contra Satanás. Dicen que es una fuerza nomás como la electricidad, pero aquí la Biblia dice, esto dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo instruye, el Espíritu Santo se contrista también. El Espíritu Santo va con usted cuando va en el carro. Y cuando se pasa de las 65 también se sale del carro. Sí sabía eso usted, ¿verdad? Solo yendo a Las Vegas dice 70, dice, hasta ahí se le puede dar otro poquito, otros 5 más. Porque la ley dice que se puede ir hasta 70. Pero el problema es que cuando ya va a 70, allá le dan a 90. Y cuando dice aquí a 65 le dan a 80. Entonces, como que no vamos en todo el Espíritu Santo ahí, como que
¿Qué hará, digo yo? Un día iba pensando yo en eso, ¿qué hará el Espíritu Santo cuando no obedecemos las leyes? Y dice, váyase a 65, ahí la ley dice 65, porque debemos de obedecer las leyes, ¿verdad o no? Y no digo yo, y eso es algo que yo pienso, no va a creer que la Biblia dice que se sale, puede ser que se vaya todavía con usted, pero digo yo, si no estamos cumpliendo la ley, le digo a mi esposa, yo creo que el Espíritu Santo se sale cuando pasamos de 65 en el freeway. Pero ahora, mire, aquí está hablando el Espíritu Santo algo fuerte, algo que de veramente aquí se llegó al punto, porque allá los hermanos por el Espíritu le decían cosas, ahora el Espíritu Santo habla directamente a él y le dice, esto dice el Espíritu Santo, le dice cuando se ató con el cinto de Pablo, él se ató las manos y los pies, él mismo, y dijo él, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén el varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Otra vez le volvieron a decir, Pablo, por favor, Pablito, no vayas a Jerusalén, te van a matar, vas a ser torturado. Mira que aquí estás bien con nosotros, mira que te damos comida todos los días y te damos ofrendita y te damos todo. Pero vemos que Pablo desde su principio, cuando leemos el capítulo 9, Pablo ahora pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Porque ahora predicaba a aquel de quien él se burlaba y ahora él era uno de los que predicaba a Cristo y ahora a él lo perseguían. ¿Se recuerdan en el capítulo 9 del mismo Hechos cuando iba rumbo a Samaria? Que el Señor le habló y dice que cayó a tierra y cayó ciego y le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres, Señor? Y el Señor le dijo lo que hiciera y de entonces Pablo empezó a predicar el Evangelio porque lo llenó de su Espíritu Santo. Y Pablo por ninguna causa dejó de predicar el Evangelio porque él dijo un día en el capítulo Gálatas 2:20, dijo, crucificado estoy con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Agabo no era un falso profeta. Él estaba diciendo la verdad, revelando lo que efectivamente iba a suceder. Agabo ya había profetizado antes en Antioquía una hambre, según en Hechos 11, 27 y 28. Ante esa profecía y las demás advertencias, la gente supuso que Dios le estaba enviando un mensaje para que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo sabía que no era así. Él sabía que tenía que ir a Jerusalén y el Espíritu ya le había advertido que iba a ser perseguido allí. Yo no sé si alguna vez usted ha recibido el mensaje de Dios por el Espíritu a través de otros. Y cuando lo ha recibido el mensaje o la indicación de lo que el Señor quiere en su vida, no es agradable. Y decimos nosotros, este creo que está un poco fuera de sí. O este está loco. O este está pensando. Porque lo que pasa es que cuando trabajamos en la obra de Dios, no es lo mismo como cuando va a trabajar a su trabajo, usted que por un salario va y devenga un salario y trabaja y todo. En la obra del Señor pasarán muchas cosas que no estamos a veces dispuestos a padecer. En la obra de Dios, a veces el Evangelio no es fácil vivir. Cuando damos mal testimonio y cuando no tenemos el carácter de predicar el Evangelio, porque nuestra vida no es lo mismo lo que decimos con lo que hacemos. Entonces parece que ahí como que no va muy bien la cosa, ¿no? Ahora hemos visto tantos ejemplos, especialmente en los países árabes y otros países asiáticos, cómo la gente sufre a causa del Evangelio y están dispuestos los hermanos a morir por la causa de Cristo. Amén. Y muchos han sido muertos y torturados. Y eso lo vemos nosotros aún en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, como hombres de Dios, todos los que siguieron a Jesús y anduvieron con Jesús, no murieron en una manera agradable. Solo el apóstol Juan fue el único que murió de muerte natural, pero Pedro fue muerto crucificado cabeza abajo. Andrés fue crucificado en la cruz también. Marcos fue arrastrado por el pueblo en Alejandría. Santiago fue decapitado. Felipe echado en la cárcel y después crucificado. Bartolomé fue degollado. Tomás fue atravesado con una lanza. Lucas fue colgado de un olivo. Mateo muerto con una lanza. Santiago, que es Jacobo, fue después muerto a garrotazos.
Perdón, este Santiago fue arrojado por los fariseos desde el pináculo donde Jesús lo llevó a Satanás y lo tiró, y cuando cayó abajo y lo terminaron de matar a garrotazos. Judas, el hermano de Jacobo, que también se le llamaba Tadeo, fue crucificado. Simón, el cananita del nombre Celote, fue crucificado. Matías, el que había sido nombrado, fue apedreado y luego decapitado. Juan murió de muerte natural, pero ahora vemos a Pablo, que fue torturado y luego decapitado en Roma. Entonces, cuando Agabo vino y le dio esta profecía en el capítulo 11, dice él, al oír esto en el 12, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, y aquí viene el asunto: ¿qué hacen ustedes llorando y quebrantándome el corazón? Lo querían hacer llorar. O sea, lo querían tanto, lo amaban tanto, que estaban compungidos de oír esa profecía, que por todo lo que él había de atravesar, estaba como entre el cielo y la tierra. Era una decisión muy fuerte el sufrir por la causa de Cristo. Pero él dice: no lloren. ¿Por qué están llorando? Yo estoy decidido no solamente a que me aten, pero también estoy decidido a morir por Cristo. ¿Ven? ¿Cuántos están decididos a morir por Cristo? ¿Cuántos estamos decididos a morir por Cristo? A veces cuando medimos nosotros y pasamos ese termómetro en nuestra vida, es un poco difícil, porque no es lo mismo morir por Cristo que venir a cantar gloria a Dios y qué bonitos los coros y me gocé en el servicio. Morir por Cristo y pensar en ello es un asunto difícil, es un asunto duro. Amén. No es lo mismo cuando se está comiendo un Big Mac, no es lo mismo cuando está comiendo una hamburguesa grande, no es lo mismo cuando está comiéndose algo bonito ahí, o no es lo mismo cuando va en el tour como los hermanos, no, ahí en Carnival. No, es algo difícil, amén, que hay que pensar que decir lo que Pablo dijo es una circunstancia bien difícil, pero estaba él decidido a morir por la causa de Cristo, amén, porque vale la pena morir por Cristo, amén. Porque es el único Dios verdadero a quien nosotros servimos, amén. El único que envió a su Hijo Jesucristo a dar su vida por nosotros, amén. Un canto muy antiguo decía: mi vida di por ti, ¿qué has dado tú por mí? Decía con un question mark ahí. Si Él dio la vida por nosotros, ¿qué vamos a dar nosotros por Él? A veces nosotros nos quedamos inactivos en este mundo. Las almas se mueren. El mundo se muere, hay tanta necesidad, pero nosotros muy bien, gracias, estamos sentados. Pero Pablo no estaba en esa condición. Pablo estaba decidido aún a morir por Cristo. Pablo estaba decidido a hacer todo por Cristo y llegar hasta el final, amén. ¿Por qué? Porque la carrera no se gana cuando vamos a la mitad. La carrera no se gana cuando vamos a medias o cuando vamos comenzando. La carrera se gana cuando llegamos al final muriendo por Cristo, amén. Porque dijo Cristo: sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, amén. Y en esa esperanza nosotros vivimos un día, que ya sea que vivamos o que muramos o que Cristo venga con nosotros, de todas maneras al final somos del Señor, amén. Pero eso es para los creyentes, amén, gloria a Dios. La prueba de Pablo fue similar a la de Jesús. ¿Se acuerdan cuando en Lucas 22, 39 al 46 encontramos cuando el Señor también iba a hacer a padecer también como Pablo? Y dice que Pedro se le acerca y le dice: Señor, no subas a Jerusalén, ten compasión de ti mismo, porque ir allá te van a matar, te van a torturar y ahí se va a terminar todo, y tan bonito que estamos contigo aquí. Tú nos das de comer todos los días y donde quiera que vas tú hay party. Porque donde iba Jesús, allá había fiesta, todos lo recibían, ¿verdad? Mujeres que le servían, dice la Biblia, donde quiera que llegaban había comida. Y ellos, pues bonito, Jesús oraba por ellos, les enseñaba, y era bonito estar con Jesús. Y ellos dijeron: bueno, y si te vas a Jerusalén te van a matar y nos vamos a quedar solos. Ten cuidado de ti mismo, o sea, haz algo para que no suceda eso. Y el Señor, ¿qué le dice?
quítate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Igual Pablo tomó el mismo lugar de Jesús, simbólicamente aquí o en la práctica también, ¿verdad? Allá Pedro estaba queriendo que Jesús se arrepintiera, pero el Señor sabía el propósito por el que su Padre lo había enviado. Y si Él no hubiera ido a Jerusalén y no hubiera ido a la cruz, tú y yo no estuviéramos aquí. No hubiéramos alcanzado salvación, porque la redención de Cristo no hubiera sido posible si Él no hubiera morido por nuestros pecados, ¿verdad? Pero por eso le dijo, quítate de mí, Satanás, porque estoy dispuesto a hacer la voluntad del que me envió. Estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, de mi Padre, amén, porque para eso me envió. Pablo también estaba dispuesto a hacer la voluntad del que lo había llamado. Pablo posiblemente se hubiera retractado de tanta amenaza, de tanta tortura y de tanto golpe, pero él prosiguió adelante y dijo, no lloren más, yo estoy dispuesto no solo a que me aten, pero también a sufrir y a morir por la causa de Cristo Jesús. Amén. En este mundo nosotros tenemos retos y desafíos, tenemos muchas cosas que nosotros necesitamos también ponernos en los zapatos de Pablo. Muchas veces miramos las almas perdidas en el mundo, nosotros miramos ahí angustiadas, pero tenemos que tener nosotros también la capacidad de ir y hablarle al mundo y decirle al mundo que hay un Cristo que salva. Y aunque después Pablo fue puesto en prisión, fue arrestado y fue cabalmente completada lo que la profecía había dicho, Pablo no se arrepintió de haber seguido al Señor. Hay algunos que desisten y dicen, ay, muy difícil, ay, que esto está duro. Yo pensé que el evangelio era más fácil. Yo pensé que seguir a Cristo solo era de ir a la iglesia y regresarme a la casa. Seguir a Cristo cuesta mucho, pero el premio, el galardón es grande en los cielos, amén. Porque en el final obtendremos la vida eterna, amén. Posiblemente este día tú viniste por primera vez o viniste ya otras veces y tu carga y tu problema es muy fuerte, muy grande. Ya no lo puedes llevar tú solo. Invita al Espíritu Santo en esta mañana para que Él pueda ayudarte, pueda darte la ayuda que el Espíritu Santo te ha hablado esta mañana. Acepta la invitación de Cristo en esta mañana, amén. Dios es bueno, Dios está con los brazos abiertos queriendo que tú vengas al arrepentimiento. Y no te estoy asustando de que tienes que pasar lo mismo que Pablo, pero si tú le das tu corazón, sea la circunstancia que venga en tu vida, la situación grande o pequeña que tú atravieses en esta vida, hay una solución, pero esa solo se encuentra en Cristo Jesús. Cristo es el único que da vida, Cristo es el único que restaura, Cristo es el único que levanta, Cristo es el único que nos lleva a la vida eterna en Dios, amén, gloria a Dios. Y por eso no dejemos de perder de vista a nuestro Señor. Si tú esta mañana quieres que Cristo entre a tu corazón y te caracterizaste con decir, bueno, yo he llevado una vida muy difícil, pero yo solo no he podido, invita a Jesucristo. Pablo no pudo llevar esa carga solamente él, porque él fue lleno del Espíritu Santo, invitó a Dios en su vida y pudo llegar hasta el final. Tú puedes llegar hasta el final también si invitas a Cristo en tu corazón. Tú puedes invitar a Jesús esta mañana y identificarte con Cristo esta mañana y decirle, Señor, yo solo no puedo, pero contigo todo es posible.